Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, y por supuesto desde la emisora de Radio en Estados Unidos. Es lunes, estamos iniciando semana y bueno, yo creo que deberíamos estar contentos porque pues, es un día más de vida, una oportunidad más que tenemos para poder, yo creo que hacer lo que hemos dejado de hacer y para reivindicarnos, para echar un poquito atrás lo que hemos estado haciendo en nuestra vida. No, contamos con la presencia en el día de hoy del doctor Roberto Jiménez en su segmento Familia y Legado. Doctor Jiménez, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Como dices, es agradecer a Dios esta inicio, nueva semana y con su favor poder escudriñar y entender cada día más su propósito para nuestra vida. Y en este tema y en este asunto de la familia. Quisiera entonces nada más empezar con las recomendaciones o los consejos prácticos de la semana pasada, en donde vimos que somos discipulados para discipular, y así sucede con nuestros hijos. Y entonces veíamos la última cita de Proverbios: hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrija y no ignores lo que te enseña tu mamá. Y entonces concluíamos: padres, escuchemos y pongamos en práctica la palabra del Señor. Hijos, escuchemos al Señor y a nuestros padres como representantes de Él, como a quien le ha delegado Dios la responsabilidad de instruirnos en su camino durante el tiempo que permanecemos en casa, solteros, niños, jóvenes. Y para todos, que el Señor nos revele su voluntad y por su gracia la podamos llevar a cabo, la podamos vivir cada día. Y el día de hoy vamos a ver un tema y un enfoque muy interesante en la familia, porque en la familia cada uno de nosotros tenemos talentos dados por Dios, dones y talentos. No somos iguales. Y entonces estas diferencias habrá que aquilatarlas, habrá que darles el valor para el que Dios las puso en nuestra familia. Y la cita base del día de hoy va a ser Romanos 12, perdón, del 3 al 8. Y la voy a leer ahora en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formados por muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así para con nosotros somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Todos los dones y talentos han sido recibidos por la gracia del Señor. Dios nos hizo a cada uno de manera individual, de forma única. No hay dos personas idénticas en la tierra, ni aún los gemelos que nacieron de un solo óvulo y de un solo esperma. Es una condición biológica muy particular. Aún ellos no son iguales uno y el otro. ¿Y cómo lo podemos ver en la palabra? Bueno, en el Salmo 139:16 de la Reina Valera dice, como ya lo habíamos visto en alguna sesión: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, nuestro embrión, cada uno de nosotros, Dios vio y puso aliento de vida. Y hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros, de manera particular, de parte de Dios, pero para formar un cuerpo, para formar una familia, para que en la relación con nuestro Señor Jesucristo fuéramos uno. Parte de la comunión en familia es identificar y potenciarnos unos a otros para el desarrollo y utilización de los dones que Dios nos ha dado, en lo particular para que sirvan a la familia nuclear, a la familia en Cristo, a esta sociedad. Todos los dones y talentos tienen como función edificar lo que Dios ha establecido para la humanidad, sea en el entorno que estemos. Inicialmente en nuestra familia, pero de ahí a la escuela, al trabajo, a la comunidad, a nuestros vecinos. Todos los dones y talentos que Dios nos ha dado son para servir. Y los conjuntamos en la familia. Y entonces esta cita es muy particular porque habla tan claramente a cada uno de los integrantes de la familia. Vámonos por porción, como lo hemos venido haciendo, en la manera de escudriñar y de inquirir en la palabra, ¿verdad? Dice, por el favor que Dios me ha mostrado, dice Pablo, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Entonces, lo primero es que sí hay dones y talentos, hay algo en lo que eres más hábil, hay algo en que uno de nuestros hijos es más hábil, más tiene esa vocación, tiene esa facilidad, pero Pablo lo pone muy claro. Punto número 1, no te creas más que otros. Sí, tú tienes una facilidad en algo y otro miembro tiene otra facilidad en algo. Uno es muy bueno para las matemáticas, el otro es muy bueno para el arte, el otro es muy bueno para el deporte, ¿verdad? Pero ninguno debe tomar eso como para sentirse mejor que los demás, porque somos miembros los unos de los otros. Y porque aún ese talento, ese que te parece tan sencillo como el de que es bueno para los deportes, pues llevarás las buenas nuevas ahí a donde Dios te vaya a poner en los deportes. Evitar entonces la jactancia, el envanecimiento, la presunción, sino que haya el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, ¿no? El no considerar eso a qué aferrarse, sino ofrecerlo en servicio a los demás, a los de la casa, a la familia. Y claro, hay que identificarlos primero en lo personal. Bueno, cuando son bebés, pues a los papás nos toca observar, ¿verdad?, en su cotidianidad, ir viendo cómo se desempeñan y en qué cosas tienen mayores facilidades, qué dones y talentos les ha dado Dios a cada uno. Y sigue diciendo en la cita, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Sabemos que todos hemos sido llamados y que los dones y talentos son una dádiva de Dios. ¿Para qué nos los dio? Para edificación. ¿Cómo podemos edificar en la familia? Aporta tus dones para servir, aporta tus dones para crear, aporta tus dones para que se conjunten y como familia seamos luz a esta tierra. Llevemos las buenas nuevas. Cuando te digan, ay, qué bonito pintas, gracias a Dios. Oye, qué bonito tocas la guitarra, gracias a Dios. Todo lo que hagamos y digamos, lo hagamos para honrar a Dios. ¿Y cómo lo honramos? Edificando el lugar donde estamos, en este caso la familia. Edificar la familia con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Nos dice Pablo, bueno, primero, no te sientas mejor que los demás. Segundo, con el buen juicio que te ha dado Dios y que se manifiesta a través de tu fe, ten la debida opinión de ti mismo. ¿Cómo puede servir eso a mi familia, a mis papás, a mis hermanos? Sigue diciendo la cita, ¿no? Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Y Pablo hace un ejemplo que, bueno, en mi caso, pues hagan de cuenta que me abrió el entendimiento
fundamentalmente porque Dios me ha hecho médico. Entonces, digo, sí, las células de mi ojo, las de mi mano derecha, las de mi hígado, las de mi corazón, estoy conformado por una serie de órganos y sistemas, pero todos en un solo cuerpo, todos con un solo propósito. Todos trabajan para ello. El pulmón mete oxígeno y lo lleva a todos los lugares, y las células utilizan el oxígeno y la energía y ponen a trabajar mis manos, mi entendimiento, mi corazón. Todo lo que voy a hacer tiene que ver con un solo cuerpo donde hay muchos miembros. Y Pablo pone ese ejemplo. Pablo, un observador, y además Dios le revela que el cuerpo, porque él se refiere incluso al cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, habla claramente de cómo Dios nos hace un cuerpo. Dice, todos en el cuerpo tenemos diferentes órganos y cada uno con diferentes tareas o funciones, pero en un solo cuerpo. Pensémoslo para la familia. Solo hay una familia, en la que Dios nos puso, la familia nuclear. Solo hay otra familia, la familia de Dios, que es la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y entonces las diferentes partes nuestras solo son un cuerpo. Cada una está diseñada con una función, pero para servir al cuerpo. Así es con nosotros. Cada uno tenemos diferentes dones y talentos, pero para servir el cuerpo, no para vanagloria personal, sino para que sean de utilidad, para que edifiquen nuestra familia de la fe y edifiquen esta tierra donde andemos, escuela, trabajo, comunidad, en todo lugar donde andemos. Nuestros dones y talentos son para edificar, para construir. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, así pasa con nosotros, después de poner el ejemplo de nuestro cuerpo. Nosotros somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Somos uno con Cristo, como Cristo es uno con el Padre. Entonces, nuestros dones y talentos son para favorecer la edificación y la unidad de nuestra familia, de nuestra casa. Esta es una perspectiva bíblica, esta es una perspectiva de parte de Dios para por qué nos dio dones y talentos y por qué nos los dio diferentes, porque también eso es cierto. Y aquí, papás, por favor, quiero hacer énfasis. Nunca compares a uno de tus hijos con otros, porque son incomparables, porque Dios nos hizo únicos. Y las comparaciones, las personales con otros y las de nuestros hijos, no sirven, no son de utilidad, no tienen que ver con Dios. No puedes decir a tu hijito, bueno, si puedes, no edifica, que le digas, a ver, mira cómo tu hermano saca 10 y tú sacaste 6. Es irrelevante y no tiene que ver con Dios. Dios nos hizo únicos. Y cada uno tiene una relación personal con Dios, tiene un don y un talento de parte de Dios. Y tenemos que ser así y ver así a nuestros hijos. Su embrión vieron los ojos del Señor y puso todas las partes que habrían de venir. Así que si uno tiene un talento en A y otro tiene un talento en B, no los quieras hacer iguales, no los quieras tú comparar e incluso contrapuntear, porque entonces vamos en contra de la palabra, de tener una opinión de acuerdo a la fe en el Señor de cada uno. Quebrantamos la opinión de nuestros hijos y los confundimos cuando los comparamos. Tenemos que quitar de nuestro entendimiento eso, por favor, papás, y por favor, hermanos. Tu hermano tiene otros talentos, pero todos son para que seamos uno con el Señor. Ese es el asunto, y ese es el asunto de los talentos. Entonces, cada integrante de la familia tiene esta particularidad que Dios le dio y que es diferente a los demás, pero que somos miembros y está para edificar la familia, las dos familias, la nuclear y la congregacional, y a nuestra sociedad. Así es como necesitamos verlo, como Dios nos lo está mostrando en esta cita. Y sigue diciendo Pablo, como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Mi mano derecha pertenece a la mano izquierda. Miren, ahorita hasta las junto. Nunca ha salido mi pierna derecha por un lado y la pierna izquierda por el otro. Nunca. Y son diferentes.
Nunca mi cabeza ha querido irse para un lado y mi cuerpo para el otro, porque solo somos uno. Así que los dones y talentos de cada uno sirven para la unidad y la edificación de nuestra casa. Y hay diferentes dones. Ahorita Pablo hace referencia a algunos, pero hay muchos otros que Dios ha establecido en nuestra casa, en nuestros hijos, en nosotros mismos como padres. Sigue diciendo entonces, para la unidad familiar, ¿no? Pertenecemos a los demás, somos parte de, mi hermano es parte mía, mi mamá es parte mía, todos somos parte de la familia nuclear y la familia de Dios, y estamos para que sea edificada en unidad. Y entonces sigue diciendo Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces, todos tenemos diferentes dones. ¿Quién nos los dio? Dios. ¿Para qué? Para servirle a Él en nuestra casa. Ningún don, ningún talento se debe desperdiciar en solo dejarlo para mí y guardarlo. Ahí después pueden ustedes ver la parábola de los talentos. Dios no hizo para que guardes tus dones y talentos, sino para que se expresen y se expresen para unidad, para la edificación de nuestra casa. ¿Pero quién los dio? Dios. De manera individual, por la gracia del Señor, tenemos dones y talentos que necesitamos expresar para gloria y honra de Él mismo. Y sigue diciendo, dice, si uno tiene, pone el ejemplo de algunos dones, si uno tiene el don de profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Declarar la palabra de Dios para el cumplimiento de la vida de los que escuchan. Escuchemos a veces de nuestros hijos. ¿Puede profetizar algún niño? Claro que sí, por supuesto. Un joven, un adulto, cualquiera. Tenemos que ser atentos a qué don le ha dado Dios a nuestros hijos. Y les digo, en principio, porque los descubrimos como papás, al observarlos, a tener un poco más de discernimiento que ellos. Pero después ellos de manera personal saben que Dios les ha dado un don y un talento. Y sigue diciendo Pablo, el que recibió el don de servir, que se dedique a servir, aunque todos necesitamos servir, porque Dios nos puso en esta tierra para servir. Hay quienes de manera natural, de manera cotidiana se les da servir, es más, siempre están viendo por la necesidad del otro, siempre están ayudando. Hay alguien que tiene esa diligencia, porque Dios le puso un don de servicio. Todos servimos para ayudarnos unos a otros para edificación, pero particularmente hay quien tiene en su corazón servir. Y imagínense el caso de Samuel, que a los 3 años los llevan al templo y a partir de ahí sirve a Dios. Ese es un don de servicio, ¿verdad? Vaya, ese es un don de servir. Observémoslo en nuestros hijos, observémoslo en nosotros mismos. Hay quien se levanta y su primer pensamiento es cómo ayudo a los demás. Tienen el don de servicio. Dedíquese a servir, dice Pablo. Y sigue diciendo, el que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. En algún momento todos somos partícipes de enseñar, incluso a nuestros hijos, pero hay quien tiene ese don. ¿Cómo lo ha llamado? ¿Cómo lo hemos llamado coloquialmente? Vocación. La vocación de enseñar. Pero es un don que Dios pone. Y entonces hay gente que tiene mucha más facilidad, aprende las técnicas, de manera espontánea siempre está enseñando. Siempre es una manera casi de vivir, ¿verdad? Enseñar. Y hay que ver en nuestros hijos. Hay quien de nuestros hijos regresan de la escuela y juegan a la escuela. Y juegan a ser el profesor. Y traen un impacto y traen un deseo. Y les compras algo para colorear y lo colorean y lo escriben y lo aprenden y luego te lo platican. Tienen ese don de la enseñanza. Seamos atentos a nuestros hijos, conozcamos el corazón de nuestros hijos. La palabra así dice en Malaquías, porque Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esta área de conocer sus dones y talentos es fundamental del corazón de nuestros hijos, porque entonces los podremos ayudar.
ayudar con materiales, ayudar con incentivos para que desarrollen con todo el potencial que Dios les ha dado ese don y ese talento. Así que estemos atentos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, el que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Hay personas que siempre ven, aún en la circunstancia más difícil, oportunidades de experiencia. Aún en nuestros hijos, yo recuerdo cuando alguna vez alguno de ellos, al verme preocupado por algo o decirle que estaba yo preocupado por algo del trabajo, decía, pero Dios te va a ayudar, papá. Pero Dios está a tu favor. O sea, hay quien le sale, la primera palabra que dice es una de ánimo. Y claro, la palabra que verdaderamente levanta el ánimo es la palabra de Dios. La palabra que nos exhorta, la palabra que nos trae y nos recuerda su promesa, lo que Él está haciendo en nuestra vida, lo que Él va a hacer para el favor de nuestra familia. Hay quien lo tiene, tú lo puedes ver, tú mismo puedes ser Él, el que todas las veces ves la dificultad como una oportunidad, como algo en un proceso en el que vas a aprender. Y sigue diciendo Pablo, el que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. Hay manifestaciones tempranas de compartir cosas con otros para Dios. Recuerdo también a una de mis hijas que le dábamos su semana y entonces de pequeñita agarraba y toda la ofrendaba. Decíamos, oye hija, es que hay ofrenda, hay diezmo, y ella daba absolutamente todo. ¿De dónde nació? De un don, de algo que Dios le puso en su corazón. Entonces, hay que estar atentos, porque todos los dones y talentos son para la edificación de nuestra casa. Y tenemos que incentivarlos y tenemos que hacer que nuestros hijos desarrollen su máximo potencial, o nosotros mismos el máximo potencial, para que así seamos encontrados mayordomos fieles, aquel que le entregaron 5 y que cuando regresó al Señor le regresó 10, ¿no? Y no ser como el que le dieron 1 y lo guardó y lo escondió. Nuestros talentos son para la edificación de nuestra casa, de nuestra familia en la fe. Sigue diciendo Pablo, el que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. Hay quien tiene liderazgo, iniciativa, hay quien dice, pues a ver si hacemos esto, y él se lo pone a hacer, y entonces dice, oigan, ¿y qué tal si organizamos, y si alguien hace esto y si le hace lo otro, ¿no? En la casa, en las tareas, en la escuela, es un don de parte de Dios el que ejerzan liderazgo y tomen la iniciativa de que en grupo o en donde están se hagan las cosas, ¿verdad? Y lo puedes ver desde pequeñito, lo puedes ver en todo tiempo, pero hay que estar atentos a cuáles son esos dones y talentos que Dios ha puesto. Y sigue diciendo Pablo, el que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Es decir, aquel que aprecia las necesidades de los demás en las cosas cotidianas, sin que nadie se lo diga. Y entonces vas por en una avenida y tu hijito te dice, oye papá, mira, ese niño está en la calle, oye papá, fíjate que él no tiene, oye papá, y ese señor que pide, ¿por qué pide? O sea, es evidente que las necesidades de otros se vuelven inmediatamente perceptibles. Y dice el apóstol, si tienes el don de ser compasivo, hazlo con alegría, o sea, da con alegría. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, decía que miraba a la multitud con compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y ese don lo pone en cada uno de nosotros, en nuestros hijos. Pablo hace esta descripción de estos dones, pero ¿qué otros dones y talentos hemos visto en los miembros de nuestra familia? Musicales, hay quien toca un instrumento y se le facilitan, o varios instrumentos, ¿no? Y el mejor tiempo es de niños. Ahí, para desarrollo incluso intelectual, aunque no tengan el don, siempre una actividad artística desarrolla el hemisferio derecho. Entonces se recomienda, pero hay alguno de nuestros hijos que tiene un desempeño muy superior, pues hay que ayudarlo para que lo ponga al servicio de la casa, de la iglesia, de la sociedad. Y entonces sí,
tiene el talento musical y quiere ser músico y quiere estudiar, etcétera, sí, pero es para honrar a Dios y edificar a la familia en la fe. Él va a tocar para honrar a Dios y para que ese talento sea para el servicio y para la extensión del reino de los cielos. ¿O cuál es otro talento? Un talento deportivo, ¿no? Y entonces a veces se pone de moda o a nuestros hijos les impacta algún deportista y entonces quieren ser como ese deportista. Sí, la diferencia es que si Dios les ha dado ese talento es para gloria y honra del Señor. O talentos culinarios, ¿no? Hay quien llega a la cocina y puede inventar o crear. ¿Qué otros talentos? Eh, Capacidades que ves en tus hijos de organizar, en manualidades, todo los puso Dios como una dádiva para cada uno de los integrantes de la familia para edificación de la misma, no para comparación. Ninguno es comparable. Cada uno Dios le dio lo propio. Y entonces reconocer que es una dádiva de Dios, reconocer que es para la extensión del reino y para el servicio de nuestro prójimo y de quienes nos rodean, la familia, la sociedad, la congregación, el cuerpo de Cristo. Colosenses 3:17 de la Nueva Versión Internacional dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto y es para ponerlo en acción, ya sea de palabra o de obra, en el nombre del Señor Jesús y para honrar al Padre que está en los cielos. Necesitamos fomentarlo, necesitamos cooperar unos con otros y analizar, conociendo el corazón de nuestros hijos, conociendo el propio, cómo sirven esos dones y talentos. Y entonces hay familias enteras que sirven en alguna área de servicio o en alguna labor para que el reino de los cielos sea extendido, o hasta con un grupo en casa. Puede ser, ¿verdad?, que con todos los dones y talentos de la familia, de los hijos, de los padres, pues abras un grupo de estudio en casa. Y entonces vienen familias y tus hijos ministran a los otros niños y ustedes a los adultos, en fin, son para honrar a Dios. O de manera diferente, en la escuela, tus hijos comparten, ¿verdad? Han sido discipulados para discipular a otros niños y comparten a través de sus dones y talentos, sus capacidades en matemáticas para ayudar a otro niño, pero lo ayuda por amor a Dios. Y sus talentos pues reconoce siempre a Dios. Y entonces el otro niño dice: ¿y cómo le haces para aprenderte las tablas? Pues tengo la mente de Cristo. Dios me ha dado esa facilidad, pero tú lo puedes hacer también. Dios también quiere que tú aprendas matemáticas y que apruebes en la escuela y que uses todo lo que la escuela te da. Entonces, Colosenses 3:17 nos deja muy claro cuáles serían las actividades prácticas para cada integrante de la familia y de reconocimiento de sus talentos. Bueno, cada uno reflexione e identifique los dones y talentos que Dios nos ha dado. Identifícalos. Eres organizado, eres disciplinado, te parece, eres muy hábil para ordenar cosas, para archivar, eres muy bueno haciendo limpieza y distingues claramente cómo se debe limpiar los rinconcitos, etcétera, en la cocina. Todos los dones y talentos. Lees y lees muy bien. Hay quien canta y canta muy bien. Hay quien discierne la palabra y se la acaban de decir y la pone rápidamente en el contexto cotidiano. Cada uno entonces, reflexionando de cuál es, identificando su don y su talento, preguntémonos cómo podemos servir a Dios con nuestros dones y talentos. Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cómo podemos servir a los demás integrantes de la familia con estos dones y talentos? Y cuarta reflexión: haz un ejercicio de servicio con tu don y talento en esta semana, por favor. ¿Ya lo identificaste? ¿Ya supiste que Dios te lo dio? Ahora, ¿cómo le sirve a Dios y cómo le sirve a tu casa
y ponlo en práctica. Si eres niño, si eres joven, si eres adulto, por favor ponlo en práctica en esta semana. Practica que tu don y talento le sirva de parte de Dios a tu casa. Que ese sea el motivo de esta semana y que el Señor nos permita desarrollarlo. Que tengan una buena semana. Dios les guarde.